Bien, eh, acerca de la naturaleza, pues simplemente evoco la obra de Ralph Dahrendorf que se llama La Ley y el Orden, en donde se manifiesta de una manera extrema, diría yo que virulenta, casi que rayando en lo excesivo, en relación con la incorporación de las salidas alternas en la época del Ministerio de Justicia de Meinhof en Alemania para el proceso penal alemán, donde hace unas manifestaciones que sugieren que las salidas alternas implican anomia, anomia social. Manifiesta pues desde luego en los procesos penales. Pienso que eso es un exceso, aun cuando obedece a una cierta visión conflictualista que hacía prever pues un predominio absoluto del derecho penal como, o más bien en su versión eminentemente retributiva. Hay que tener presente que pues con el paso del tiempo, particularmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se ha abierto paso a los modelos de justicia penal restaurativa y creo que las salidas alternas son una especie de interfase entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Por lo menos, pues no deja de ser retributiva indudablemente, pero tiene algunos elementos que la aproxima a la justicia restaurativa. No pretendo con todo que las salidas alternas impliquen necesariamente una justicia restaurativa, pero creo que sí pendula entre las dos. Y desde este punto de vista no se puede asociar o desasociar con ninguna de las dos. Creo que está muy cerca a la justicia restaurativa y se me ocurre que pensar las salidas alternas sobre presupuestos de justicia restaurativa podría llegar a ser bastante sano. Por esa razón, pues existe cada vez más salidas alternas en una taxonomía con una tendencia en crescendo. De tal manera que podríamos señalar poco más o menos que existen salidas alternas a instancia del denunciante o querellante y del procesado, como por ejemplo a instancia del actor o de la víctima estaría el desistimiento claramente, como a instancia del procesado puede estar la oblación, el empleo de mecanismos específicos como la aceptación de la imputación, la aceptación de la acusación, la aceptación de la responsabilidad conforme estoy pensando muy particularmente en la legislación colombiana, la aceptación de la responsabilidad en el alegato de apertura del juicio oral. También tenemos las salidas alternas a instancia del Estado. Pues, por iniciativa legislativa tenemos la famosa amnistía propia. Por iniciativa del gobierno tendríamos el indulto. Por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, pues el Estado, pero especificado en la Fiscalía General de la Nación, el principio de oportunidad. Tendríamos que las formas restaurativas, la ley 975 en el caso de Colombia, la ley de justicia y paz, serían de una u otra manera salidas alternas a instancia del gobierno y del procesado, es decir, concursan los dos, dadas las características que tienen. También tenemos las salidas alternas basadas en acuerdos y negociaciones, que pues ha sido el pretexto para abordar este tema a propósito de este curso. En ello tenemos pues los acuerdos y negociaciones tipo procesado fiscalía, como por ejemplo los preacuerdos previos a la acusación o los preacuerdos posteriores a la acusación. Tenemos los acuerdos tipo procesado víctima, como por ejemplo la conciliación preprocesal, como la conciliación extraprocesal, como los acuerdos facilitados y la mediación. Es decir, con esto lo que quiero decir es que tenemos como una especie de taxonomía bastante amplia de salidas alternas con posibilidades de desarrollo cada vez más acentuadas. Eh, Podríamos incluso llegar a decir que existen formas combinadas o formas mixtas. Por ejemplo, si nos detenemos a pensar en los allanamientos, cosa que ya me lo han escuchado en nuestras sesiones virtuales, eh, por ejemplo, la aceptación de responsabilidad a través de esa figura que comúnmente conocemos como allanamiento, se puede combinar y se debe combinar realmente con las negociaciones, por manera que existe la posibilidad de allanarse
sin la negociación previa, pero también existe la posibilidad de allanarse con la negociación previa. Incluso pues podría decir, me atrevo a pensar que las negociaciones que en el decir de nuestro código se habla de preacuerdos y acuerdos, aun cuando no existe realmente una construcción óntica que nos dé lugar a pensar que una cosa son los preacuerdos y otra cosa son los acuerdos, pese a que semánticamente son términos susceptibles de definiciones diversificadas. Podríamos decir que en lo que tiene que ver con las formas de enjuiciamiento acusatorio adversativas sin ser privativas de ellas, podría ser esta la salida alterna transversal, es decir, que sobre la base de acuerdos y negociaciones se puedan desatar salidas alternas. Sería lo más quizás consecuente con el modelo procesal que se negocie y que dados las particularidades, vicisitudes, expresiones alternativas de negociación, se consoliden las salidas alternas. Por ejemplo, dada una cierta negociación, se opte mejor por un allanamiento, pero dada la misma negociación con unos ciertos aspectos diversificados, se opte por el principio de oportunidad o quizás por otra posibilidad como la ablación, el desistimiento, etcétera. De tal manera que me atrevo a pensar que la salida alterna o el fundamento de las salidas alternas en términos instrumentales puedan ser los acuerdos y las negociaciones y que las distintas salidas alternas manifiestas en esa taxonomía que le referí sea la consolidación de esos acuerdos y negociaciones, pese a que los acuerdos en sí mismos pueden llegar a ser considerados per se salidas alternas. De tal manera que pues desde este punto de vista pensar en términos de los acuerdos y las negociaciones resulta de trascendental importancia para poder especificar las características que pueden alcanzar las salidas alternas. Como les decía, los acuerdos y las negociaciones bien pueden ser entendidos como un mecanismo de mixtificación de las salidas alternas porque se practican de consumo con otras posibilidades. En ese momento se me viene a la cabeza precisamente la de los allanamientos, o sea, me allano porque lo negocié y acudo a esa posibilidad porque resulta la mejor posibilidad dentro de los términos de los acuerdos y las negociaciones. Pero también puede suceder que sobre la base del acuerdo y la negociación sea preferible alguna otra salida alterna, bien porque es el más benéfico para el procesado, bien porque se logra un máximo de realización de los derechos de las víctimas, que puede ser en nuestro caso, como por ejemplo que dado los términos del acuerdo y la negociación, pues el principio de oportunidad, pero también puede ser cualquier otro, el desistimiento, la conciliación, etcétera. Cualquiera de ellos siempre está mediado por un cierto concepto o una cierta regulación de lo que son los acuerdos y las negociaciones. Por ello, pues procedo entonces a detenerme en el concepto de acuerdos y negociaciones, advirtiendo de entrada que en la regulación que tenemos pues aparece, se halla la expresión preacuerdo, acuerdo y negociación. En rigor no hay una diferencia entre los tres. De hecho, pues preacuerdo pareciera que es lo que pasa antes del acuerdo, según su concepto natural, pero sin embargo, cuando se busca en la reconstrucción histórica de las reglas de la ley 906 asociadas a este tema, encontramos que en ningún momento se crea, como decía, ónticamente una distinción, de tal manera que nos permita decir estas son las características que permiten señalar a algo como un preacuerdo y estas son las otras características que permiten señalar algo como un acuerdo. Es decir, que el uno sea el precedente o el antecedente de lo otro es lo lógico semánticamente hablando, pero en la regulación que aparece en el Código de Procedimiento Penal no surge, de tal manera que podamos desentendernos de la probabilidad de una característica que conlleve a la significación de una salida alterna paralela en términos de acuerdos y preacuerdos.